Las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica han venido ocupando en las últimas semanas muchísimos minutos en los medios de comunicación españoles, lo que resulta lógico, dada la importancia y las repercusiones que éstas tienen en la política mundial y, finalmente, en nuestras vidas. Hoy en Sin Distancias queremos acercarnos a este tema desde otro punto de vista diferente al habitual de los analistas políticos y los tertulianos de radio y televisión. Queremos saber cuál es la valoración que hace de estas elecciones un historiador. Y para ello tenemos hoy al teléfono a Isidro Sepúlveda Muñoz, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Buenos días, Isidro. Bienvenido. Buenos días, Clara. Es un placer, como siempre. Bueno, ha sido una elección muy disputada y muy polarizada y hasta varios días después de celebrarse no ha estado claro quién ha sido el ganador. ¿Ha ocurrido esto antes en otras elecciones presidenciales? Sí, ha ocurrido y no es nada extraño, fundamentalmente porque el sistema electoral de Estados Unidos es muy complejo, es muy antiguo y estas elecciones han batido todos los récords, tanto en participación como el incentivo que ha supuesto el voto por correo y el voto anticipado en respuesta a la pandemia del COVID que asola todo el mundo, pero especialmente Estados Unidos. El sistema es también muy garantista y esto ha hecho que se alarguen el cuento de votos durante días, incluso durante más de una semana en algunos estados claves. Hay que indicar que la mayor parte de los votos estaban contabilizados la misma noche electoral, una media del 90%, pero que la indagación de algunos votos por correo y votos anticipados hizo que esto se alargara en el tiempo, aunque los resultados a los 3 días estaban ya bastante claros. Bueno, a lo largo de toda la campaña nos han ido explicando desde los distintos medios de comunicación cómo funciona el sistema electoral americano, pero a mí me sigue resultando algo confuso. ¿Podrías contarnos cuál fue el proceso por el que se estableció este sistema y no otro? Bueno, en realidad hay que ir a los orígenes de la República, el surgimiento de los propios Estados Unidos y ver cómo inicialmente se identifica la nueva república, cómo se asocian los distintos estados desde el principio de soberanía e independencia de cada uno de ellos y cómo la amplia autonomía que desde el principio mantienen estos estados ha derivado en un verdadero complejo sistema en el que han pervivido tradiciones más allá de las normas y de las modernizaciones que han tenido en cada uno de estos estados, ¿no? Fue muy rápidamente establecido el sistema por cada uno de ellos y con posterioridad Estados Unidos nace con 13 estados y posteriormente hasta los 50 actuales a lo largo del siglo XIX se van sumando y cada uno de los nuevos estados se dotó de su propio sistema electoral. Por tanto, lo que nos encontramos es un sistema electoral extraordinariamente complejo en el que hay 50 modelos distintos, no hay una junta electoral central y, desde luego, frente a la elección del poder legislativo, que es una elección directa y unipersonal, la elección de los presidentes de Estados Unidos se hace a través de un colegio electoral que es una elección indirecta. Y esto complica aún más el sistema de elección y, desde luego, la contabilización de los votos nos lleva a estas aberraciones democráticas, pero que están basadas en la tradición de Estados Unidos, que aquel que más votos populares saca no tiene garantizado el triunfo en las elecciones presidenciales, ¿no? Y este colegio electoral, compuesto por 538 compromisarios, pues es el que realmente elige al presidente. Bueno, también me llama la atención hasta la forma de fijar la fecha de la votación, el primer martes después del primer lunes de noviembre. No está fijado en la Constitución, está fijado en una de las enmiendas y ya en la tercera elección presidencial se estableció y fundamentalmente estaba ligado al calendario agrícola.
se pensaba que en estas fechas se iba a producir un menor impacto en el mercado laboral agrario y por tanto se estableció que aproximadamente entre la primera y la segunda semana de los primeros 10 días del mes de noviembre eran los más tranquilos en cuanto a labores y mercados agrarios. En un país tan grande y con gentes de tantas procedencias, etnias y diferencias sociales, al final tenemos importantes sectores minoritarios de la población, negros, mujeres, latinos, frente al grupo que tradicionalmente ha ostentado el poder, los hombres blancos, anglosajones y protestantes, lo que se conoce por sus siglas en inglés como WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant. ¿Qué peso han tenido estas minorías en esta ocasión? ¿Ha ido aumentando a lo largo de la historia de los Estados Unidos? Bueno, estas minorías desde luego ya han tenido un peso muy importante y de hecho en algunos estados han alterado de una forma bastante notable la orientación y de hecho en algunos estados como es Georgia el vuelco ha sido realmente trascendental. Sí, han ido evolucionando y sobre todo han evolucionado en el último cuarto de siglo. Aún mantiene la mayoría blanca. No diría yo lo de hombres blancos, también hay mujeres blancas, y lo digo enfáticamente porque en las últimas elecciones parece ser que el voto republicano femenino ha sido mucho más persistente. Las minorías han avanzado y han avanzado mucho, y sobre todo han cambiado. La minoría tradicional en Estados Unidos ha sido la afroamericana, que hasta las elecciones del 2016 era la minoría mayoritaria. Sin embargo, ya en estas elecciones del 2020 está por encima el electorado hispano, que a su vez es muy complejo y no vota en bloque ni mucho menos, pero que está ya por delante de la minoría afroamericana. La minoría hispana en este momento supone prácticamente el 16% del electorado frente a un 14,5% de la afroamericana y con dinámicas demográficas distintas. De hecho, la minoría hispana fundamentalmente se van a reconocer casi 12 millones de hispanos que hay dentro de Estados Unidos ya asentados y con trabajos estables, pero que no tienen reconocidos su presencia y por tanto no tienen papeles de ciudadanía. Esto va a dar un salto cualitativo al electorado hispano de una forma trascendental. Y para que todo el mundo se haga una idea, la mayoría blanca todavía mantiene su hegemonía, prácticamente son 2/3 de la población, alrededor de un 65%, pero para que se vean las dinámicas demográficas, esto es 10 puntos porcentuales menos que hace 20 años. En las elecciones del año 2000 estaba por encima de un 75%, la mayoría blanca en este momento apenas supera el 65%. Y la dinámica demográfica indica que esta mayoría va a ir descendiendo hasta por debajo del 50% a mitad de siglo. Bueno, en Europa estamos acostumbrados a que existan y se presenten muchos partidos a las elecciones. Sin embargo, en Estados Unidos todo parece reducirse a la elección entre demócratas y republicanos. ¿Podrías explicarnos cómo surgen estos dos partidos y desde cuándo se produjo esta reducción al bipartidismo? Bueno, esto es una cuestión compleja que voy a tratar de simplificar. En primer lugar, el sistema de partidos de Estados Unidos, el sistema en el que se organiza la representación política en Estados Unidos, no tiene nada que ver con el europeo. Incluso la idea de partido político es muy distinta en Estados Unidos que en los países europeos. La idea de un partido con unos militantes, un credo dogmático, una jerarquía de dirección con unos propósitos programáticos muy definidos, en Estados Unidos no existe, y no ha existido nunca. Por tanto, lo que más representan los partidos políticos en Estados Unidos son reunión de intereses y actividades comunitarias, desde nivel local a nivel nacional. Por tanto, no podemos identificar a los partidos políticos en Estados Unidos con ideologías, no podemos identificarlos por supuesto, ni con raza ni con religiones, no podemos identificarlos con un dogma o con un programa muy concreto. Ni lo podemos hacer ahora, ni se ha podido hacer nunca. En realidad ha ido evolucionando cuáles eran tanto los credos como los principios
las características y los integrantes de cada uno de estos dos grandes partidos. El segundo elemento que hay que poner en relevancia es que no hay solo dos partidos. Incluso a las elecciones, hasta estas últimas elecciones de noviembre del 2020, se han presentado más de media docena de partidos. Algunos de ellos incluso han recogido millones de votos, como ha sido el Partido Libertario o el Partido Verde, pero que, lógicamente, ni en esta ni en otras muchas elecciones de menor nivel alcanzan ningún tipo de representación, fundamentalmente porque la demarcación electoral es única y, por tanto, el que tiene un voto más se queda con toda la representación. El partido, el más antiguo es el Partido Republicano Demócrata, ahora Partido Demócrata, que surge fundamentalmente como una plataforma electoral para las elecciones del presidente Jackson, de Andrew Jackson, y que alrededor de 1828 ya está conformado como con nombres, apellidos y con una pequeña estructura, incluso un pequeño programa, y sobre todo con una red de club, que es como inicialmente se montan. Repito, es una plataforma electoral para respaldar a un candidato, pero esto lo convierte en el partido político más antiguo de todo Occidente y de toda la contemporaneidad. Y en ese momento se identificaba más con corrientes conservadoras, con los grandes hacendados del sur, y la evolución que ha tenido el partido ha sido colosal, fundamentalmente ya a lo largo del siglo XX. El Partido Republicano nace unas décadas después, a mitad de siglo del siglo XIX, y exactamente igual surge como una plataforma electoral para la campaña de Abraham Lincoln. Surge de las cenizas del Partido White, que era el gran antagonista del Partido Demócrata, y de esta disolución del Partido White surge un nuevo partido que coge como referente al presidente Thomas Jefferson. Fue uno de los grandes padres fundadores el gran redactor de la Constitución y la Declaración de Derechos en Estados Unidos, y lo llama republicano fundamentalmente para tratar de recuperar esta idea de republicanismo y de igualdad ante la política de cada uno de los ciudadanos. E inicialmente surge como partido más progresista, porque están vinculados tanto las corrientes anti-esclavistas que había entre la población blanca de Estados Unidos, y también vinculado al sistema proteccionista. Los industriales del norte querían mantener la importación de productos extranjeros fuera de circulación. Por supuesto, exactamente igual que el Partido Demócrata, el Partido Republicano ha cambiado muy sustancialmente, sobre todo desde las presidencias de Eisenhower y principalmente Reagan, que le dieron la vuelta al Partido Republicano y lo convirtieron en un partido mucho más conservador y mucho más vinculado al mantenimiento de unos intereses de los grandes potentados de las minorías protegidas, las minorías de blancos protegidos, y sobre todo en los últimos tiempos vinculado también a las iglesias evangélicas. Bien, la evolución de los partidos ha sido muy notable de un momento a otro, pero vuelvo a repetir, no podemos ligar a estos partidos con ideologías determinadas, e incluso que en la actualidad uno sea más conservador y otro más progresista no indica que ni antes ni posiblemente en décadas posteriores esto vaya a ser así siempre. Isidro, una curiosidad. ¿Por qué el símbolo de los demócratas es un burro y el de los republicanos es un elefante? Y otra. ¿Por qué a los republicanos se les identifica con el color rojo y a los demócratas con el azul? Bueno, la respuesta
respuesta a estas preguntas es nadie lo tiene muy claro. La de los símbolos sí. Hacia las elecciones de 1870, un caricaturista, tal vez el primer caricaturista político americano, que era Thomas Nast, comenzó a dibujar a su partido, porque él era republicano, como un gran paquidermo, que posteriormente acabó siendo un burro, un elefante, y a los demócratas como burros. Esto luego posteriormente cambió, y lo que no está nada claro es cómo unas caricaturas que inicialmente son críticas, y que en el caso del burro además son claramente despectivas, se convierten en símbolos. Esto tiene que ver fundamentalmente por la búsqueda de referentes icónicos en Estados Unidos. Aún menos explicación tiene el color rojo y el color azul, que en Estados Unidos están cambiadas en la orientación respecto a los progresistas y conservadores que se sigue en el resto del mundo. Que el Partido Republicano abrace el color rojo es, desde el punto de vista europeo, casi una contradicción en sus propios términos, y en el caso español, en el que llegó a ser considerado un insulto por parte del régimen franquista el color rojo, aún tiene menos sentido, pero es lo que es. Es la búsqueda de referentes icónicos, simbólicos, por parte del público de Estados Unidos, que aman este tipo de cosas, y que desde luego evolucionan, surgen nuevos, pero se mantienen con un gran arraigo los tradicionales. Bueno, Isidro, tradicionalmente la sociedad norteamericana se ha caracterizado por un fuerte sentimiento patriótico, quizás por tratarse de una nación formada por emigrantes de distintas procedencias que necesitaban sentirse parte de su nuevo país de acogida. Y por este motivo siempre han considerado al presidente que sale de las urnas como su presidente, aunque no lo hayan votado. ¿Crees que esto está cambiando y que se está produciendo una fuerte polarización de la sociedad americana? Sin duda alguna esto está cambiando, y la última presidencia lo ha difuminado la imagen del presidente como un icono nacional. Hay que tener en cuenta que en la propia Constitución de Estados Unidos, pero sobre todo la tradición en los países anglosajones importa mucho por el derecho consuetudinario, y esta tradición tiene muy pocos símbolos realmente únicos. A Estados Unidos no lo define una geografía, ni siquiera inicialmente. La geografía ha cambiado, ha ido evolucionando, ha ido incrementando. No lo define una etnia o una raza, por más que haya habido una hegemónica hasta este momento, pero no lo define una raza, ni los propios WASP han tratado de identificar el Estado con esta característica étnica e idiomática. No lo define una religión, por supuesto. Desde el principio, la libertad religiosa fue una de las razones por las cuales la caracterización de Estados Unidos fue visceralmente cívica, republicana, y por tanto alejada de la religión, por más que Dios, sea cual sea ese Dios, pero la figura de Dios tenga un peso muy importante en el modo en el que se hacen las cosas en Estados Unidos. Y desde luego no lo define un idioma. La Constitución de Estados Unidos está escrita en inglés, pero no dice que el inglés sea la lengua oficial del Estado. Por tanto, si carece de estas características básicas de los nacionalismos europeos, ¿cuáles son los símbolos de la nación? Pues fundamentalmente la bandera, la figura presidencial y la Constitución. Y estos tienen un nivel de sacralidad dentro del espectro ciudadano estadounidense que hasta fechas muy recientes se han mantenido a pesar de los enormes problemas que en algunas presidencias ha habido. Esto comienza a saltar por los aires con las disputas de los republicanos a mediados de los años 90 frente a las segundas elecciones de Bill Clinton, utilizando cualquier tipo de maniobra para quitarle estatura moral a la figura del presidente,
y posteriormente con el enfrentamiento que una buena parte del Partido Republicano hace a la figura de Barack Obama, que es el primer momento en el que hay una parte de la población de Estados Unidos que de una forma enfática reconoce que no se siente representada por la figura presidencial. Y esto rompe con toda la tradición y todo el consenso anterior, y a partir de ahí se degrada extraordinariamente la figura presidencial, fundamentalmente porque acaba en manos de alguien como Donald Trump, en el que la ejemplaridad y en los principios morales desde luego no tienen mucha cabida en su ejecutoria, ni siquiera en su propia persona, y desde luego rebaja la altura de esta figura prácticamente sagrada dentro del entramado político de Estados Unidos, como es la presidencia, y pierde todo este carisma, todo este manto protector que la tradición le otorgaba. Bueno, estamos en medio de una pandemia. ¿De qué forma te parece que ha afectado la pandemia del coronavirus a estas elecciones? ¿Se ha votado en alguna otra ocasión en circunstancias parecidas? Sí. En Estados Unidos no ha habido ninguna alteración electoral por ninguna causa. Ni siquiera las guerras mundiales, ni grandes pandemias, ni malas cosechas han alterado la celebración de las elecciones cada 4 años. Es un principio establecido y nunca nada lo ha alterado. Hay que recordar que hace un siglo se estaba padeciendo lo que se conoció como la gripe española, que tuvo incluso más muertos que el COVID-19 y se celebraron sin mayor problema. ¿Cómo ha afectado? Bueno, en realidad, vistos los resultados y la igualdad que ha habido en el número de votos finales, lo que se evidencia es que, a pesar de los pesares, la figura de Donald Trump era muy valorada, fundamentalmente porque había sectores muy influyentes que no querían que se quitara este tipo de hacer política, ¿no? Y ha habido 3 elementos fundamentales que han influido en el resultado. Uno de ellos es la COVID, otro es el resultado de la crisis económica, el resultado de la COVID en la economía, y el tercero es el impacto que ha tenido el movimiento del Black Lives Matter. Las vidas negras importan, pero las vidas de las minorías importan, la vida de los hispanos, la vida de los asiáticos, la inmigración importa, cosa que no querían ver, cosa que hay un racismo estructural dentro del sistema político de Estados Unidos y que en unas ocasiones ha estado más solapado y en otras ocasiones se ha evidenciado de una forma más explícita. Las corrientes supremacistas blancas que estaban acalladas de los años 50 en los últimos 20 años han ido levantando crecientemente la voz. Incluso este presidente, ya con el Tea Party, ya retornaron a unas capacidades de movilización importantes, pero sobre todo ya con este presidente han alcanzado un ejercicio desacomplejado de actividad y desde luego un respaldo, un eco en la Casa Blanca que no habían tenido con ningún presidente anterior. Esto lógicamente un impacto muy considerable. El COVID ha tenido influencia, por supuesto, ha tenido influencia a la hora de votar, en el modo como que se ha votado, pero es el contexto general de degradación de la actividad de la presidencia de una forma y de otra lo que ha movilizado a esta enorme cantidad de electores. Isidro, aunque muchas otras potencias le disputan la hegemonía, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. ¿Piensas que esto seguirá siendo así por mucho tiempo o se avecinan cambios históricos? Se avecinan cambios trascendentales y ya lo venimos anunciando desde hace tiempo, en el que hay una derivación de hegemonías y esto no es algo milagroso, no es algo que ocurra ni por una presidencia ni por una coyuntura determinada, sino que son movimientos tectónicos de la historia que evolucionan estas hegemonías. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos como tal no fue una potencia importante hasta hace prácticamente un siglo, cuando sale de la Primera Guerra Mundial convertido en el acreedor de Europa y que ha desempeñado un papel determinante al final de la Primera Guerra Mundial. No es el decisivo, pero sí muy determinante.
y que en el periodo de entreguerras crece sobre todo su potencia económica. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos todavía mantiene este aislacionismo del que han obligado al presidente Wilson después de la Primera Guerra Mundial el Senado, y este aislacionismo lo mantiene el presidente Roosevelt, y en las elecciones del año 40 promete a su electorado que si él es vuelto a elegir presidente, no va a comprometer a Estados Unidos en la guerra de los europeos. Es el ataque a Pearl Harbor lo que hace que esto cambie de una forma radical. Estados Unidos participa de una forma ahora sí decisiva, y es la potencia que de facto derrota, con la ayuda de la Unión Soviética y con una muy pequeña participación de los europeos, derrota al eje, o derrota a la Alemania hitleriana, y sale convertida en una gran potencia. Y esta potencia que durante aproximadamente 4 décadas le está disputando la Unión Soviética, definitivamente se erige en la hiperpotencia, sin ningún tipo de contraste con ninguna otra, después de la desaparición de la Unión Soviética en el año 91. En la década de los 90, Estados Unidos está buscando una explicación de lo que ha ocurrido y cómo se tiene que maniobrar en este nuevo escenario geopolítico global, que por primera vez, además, la economía ya abarca toda la superficie del planeta, y las formas de hacer la política tienen un impacto inmediato en todos los rincones del mundo, y no la encuentra. Entre los años 90 hay un liderazgo selectivo por parte de Clinton, y no va a ser hasta el Bush Jr., hasta 2001, cuando parezca que quiere convertirse en el gendarme del resto del mundo y comience el debate interno dentro de Estados Unidos sobre qué somos en este momento. Hay que recordar que Estados Unidos, desde su fundación, se declara una república antiimperialista, porque se desgraja, se coge la independencia de un imperio, como fue el de Gran Bretaña, y 2 siglos y medio después se convierten ellos mismos en un imperio sin haberlo querido, o realmente sin haberlo buscado. Sobre todo en la intervención en la primavera del 2003 en Irak, determina una cesura importante sobre cuál es la política exterior de Estados Unidos, y es la culminación y al mismo tiempo el comienzo del declive. Lo que está ocurriendo en el resto del mundo durante este periodo es que hay una emergencia de nuevos liderazgos, sobre todo en Asia, sobre todo con el crecimiento de China, pero también de la India, el crecimiento demográfico, crecimiento industrial, crecimiento económico, y esto contrabalancea la hegemonía de Estados Unidos, y hay que recordar que ya China está por encima de los niveles de exportación y de capital invertido en el exterior, y en las décadas que tenemos por delante, de los años 20 y sobre todo de los años 30, tanto China como India pueden superar a Estados Unidos en capacidad de producción y en capacidad de influencia también política internacional. Bueno, Isidro, ya para terminar y muy brevemente, ¿qué perspectivas se abren tras este resultado electoral en los propios Estados Unidos y en el internacional, y especialmente para los ciudadanos europeos? A nivel internacional, lógicamente, volverá a haber una apuesta por las búsquedas de consenso y por la cooperación y colaboración internacional, y especialmente nos interesa en Europa y el futuro tanto de la Alianza Atlántica como de las relaciones con Estados Unidos. Donald Trump había llevado a la OTAN a un callejón sin salida, al borde de su desaparición, y había un enfrentamiento nada soterrado comercial entre Estados Unidos y Europa. Con Biden en la Casa Blanca, lógicamente, los principios se mantendrán, la defensa de los intereses mutuos se van a mantener, pero las formas van a cambiar, y van a cambiar muy sustancialmente, fundamentalmente porque tanto Europa como Estados Unidos se necesitan mutuamente en un mundo geopolítico en profunda transformación, y sobre todo Europa siente de nuevo una amenaza de actuación por parte de 3 grandes desafíos: la emergencia del neoimperialismo ruso, la permanente amenaza del yihadismo sobre Europa, y el gran desafío que supone la inmigración ilegal del sur, que entra en Europa de una forma clandestina o ilegal.
para afrontar estos grandes desafíos, lógicamente Europa necesita la colaboración exterior y el mejor aliado, desde luego, es Estados Unidos. Isidro Sepúlveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre las elecciones americanas. Muchas gracias y mucha suerte a todos.